Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección número 3 de este minicurso Inglés para Ingenieros, aprendiendo los basics, los básicos. Ya vimos la lección 1, ok, con las formas y dimensiones, ok, la lección 2 con materiales y propiedades, y en esta lección 3, bueno, pues vamos a ver, continuar con más vocabulario, ok. En esta lección 3 vamos a describir funciones y aplicaciones de nuestros productos, de nuestros servicios. Vamos a ver vocabulario para ello, vamos a describir funciones y aplicaciones y al final, como siempre, vamos a tener una pequeña práctica para reforzar lo aprendido en clases. Muy bien, el objetivo. At the end of this lesson, you will describe functions and applications of products, services, and devices. As simple as that. You will learn to describe functions, applications of products, services, and devices. You name it. Okay, so what are we going to do? We're going to learn vocabulary, okay, to express our ideas, okay, and describe the functions and applications of our products. And for that, y para ello, tenemos las primeras palabras y verbos en inglés para describir funciones y aplicaciones. El primero de ellos es muy importante, es el verbo usar, verbo use, y lo usamos en este caso en dos formas, used for and used to. ¿Ok? En la tabla del lado izquierdo tenemos used for y el gerundio del verbo, o verb used to verb, el verbo used y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, flow meters are used for measuring flows. Tenemos que los medidores de flujos son usados para medir flujos. Used for measuring flows es a lo que me refería con esta parte. Used for y el gerundio. O flow meters are used to measure flows, que es a lo que me refiero cuando decimos used, ok, plus the infinitive, el infinitivo del verbo to measure, ok. Flow meters are used for measuring and flow meters are used to measure flows. Ambas formas significan lo mismo, simplemente que vamos a darle un poco de variedad a lo que nosotros estamos diciendo, y es bueno aprender diferentes formas de decir lo mismo en inglés para evitar repetir lo mismo una y otra vez. La palabra podemos usarla como un adjetivo, useful, useful. Y tenemos GPS, ok, el GPS que usamos, are useful for vehicle tracking. Useful for, es útil para, ok, el rastreo de vehículos. So, GPS are useful for vehicle tracking. Muy bien. Otro uso es como un sustantivo. Ya vemos que puede ser usado como verbo, used for or used to como adjetivo, useful, pero también como sustantivo. Y simplemente aquí es use. Another use or a similar use. Por ejemplo, another use is the mapping of surface features, ¿ok? A otro uso del GPS, estamos hablando del GPS, es el mapeo de las características de la superficie. Entonces tenemos aquí el medidor de flujo del lado izquierdo, the flow meter, y surface mapping. Es lo que hace también el GPS, ¿ok? GPS o sistemas ya, dispositivos más avanzados. Entonces repasamos, flow meters are used for measuring flows, flow meters are used to measure flows, GPS are useful for vehicle tracking, and another use is the mapping of surface features. Usamos como verbo, used for y el verbo en gerundio, no olvidemos eso, or used to y el verbo en infinitivo, como adjetivo y como sustantivo. Y te traigo aquí unos ejemplos con dos dispositivos. El primero de ellos, un manómetro, y el GPS que ya vimos. En el caso del manómetro, para describir las funciones, manometers are used to measure the pressure, in this case, of a separator V100. Los manómetros son usados para medir la presión del separador B100, ¿ok? En este caso, un separador al cual se llama B100. O puedo usar, manometers are used for measuring the pressure of a storage tank T200, por ejemplo. Los manómetros son usados para medir la presión del tanque de almacenamiento T200. Storage tank, tanque de almacenamiento.
Y vemos que se usa de las dos formas. Used to measure en infinitivo or used for measuring en gerundio. Now we're going to describe functions of the geoposition system, ¿ok? En caso que no sabían, GPS, ¿ok? Significa Geoposition System. GPS stands for Geoposition System. GPS are useful for vehicle tracking, and another use or a similar use of a GPS is the mapping of surface features, ¿ok? Ejemplos que ya los vimos, pero los seguimos repasando. Vemos los usos que tenemos con el verbo use, como verbo, como sustantivo y como adjetivo. Ahora, no solamente podemos usar el verbo use, hay otros verbos que nos van a ayudar a explicar y hablar de las funciones y aplicaciones de nuestros productos y servicios, y son los que te quiero enseñar a continuación. El primero de ellos, en la tabla del lado izquierdo, to allow, que significa permitir. Después tenemos to prevent, que significa prevenir. To enable, que significa posibilitar. To ensure, que significa asegurar. Y to provide, que significa proveer. Una vez más, to allow, to prevent, to enable, to ensure, and to provide. Y tenemos algunos ejemplos que te quiero mostrar para que tú veas cómo puedes usar estos verbos y puedas tú igual hacer las descripciones de las características de algún producto, de algún dispositivo o instrumento o servicio. En este caso, vamos a describir esta válvula de control, la que ves del lado izquierdo. Pressure Control Valves, ok, que se abrevia PCV. Es más común verlo como PCV. PCV, Pressure Control Valves, are used to prevent overpressure in tanks and vessels. Las PCV, las válvulas de control de presión, son usadas para prevenir la sobrepresión en tanques y dispositivos y recipientes. Pressure control valves are used to prevent overpressure in tanks and vessels. ¿Ok? Otro punto. Pressure control valves, PCV, provides pressure relief by releasing gas or vapor flow to the outside. Las válvulas de control de presión proveen el alivio de la presión, ¿ok? Liberando gas o vapor al exterior. So, provides pressure relief by releasing gas or vapor flow to the outside. Entonces tenemos estos dos verbos, to prevent y to provide. They prevent overpressure in tanks and vessels and provide pressure relief by releasing gas or vapor flow to the outside. Aquí en el segundo punto, si estás hablando de una sola válvula, si es singular, entonces se aplica provides. Si estamos hablando en plural, ¿ok? O si te refieres a válvulas en plural, entonces provide sin la S. Depende en qué sentido lo estés usando. Yo en este caso, a pesar de que lo escribí en plural, yo me estoy haciendo referencia a esta válvula, ¿ok? Singular, entonces es provides, ¿ok? Si es plural, pues bueno, le quitamos la S, ¿ok? En el presente simple, la tercera persona del singular se conjuga poniendo una S al final del verbo. Para el resto de las personas, el verbo no cambia, sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo para que veas que se pueden hacer con varios dispositivos. Ya lo vimos con una válvula, lo podemos ver con este amperímetro. So, ¿cuáles son las funciones principales? What are the main functions of the ammeter? Okay? To measure current flow, medir el flujo de corriente. To ensure that there are no fluctuations in the flow. Para asegurar, to ensure es asegurar que no haya fluctuaciones en el flujo. What are the main functions? To measure current flow, to ensure that there are no fluctuations in the flow. Medir la corriente, el flujo de corriente para asegurar que no haya fluctuaciones en el flujo. It also measures the voltage and resistance. También mide el voltaje y la resistencia. It also measures the voltage and resistance. So what are their applications? ¿Cuáles son sus aplicaciones? It is used in the manufacturing and instrumentation companies. It is used in manufacturing and instrumentation companies. Es usado en las compañías de instrumentación y manufactura. It is used
in manufacturing and instrumentation companies. Muy bien. Otra aplicación. It is frequently used to check the faults of the circuits in the building. It is frequently used to check the faults of the circuits in the building. Es frecuentemente usado para checar los fallos de los circuitos en los edificios. It is frequently used to check the faults of the circuits in the building. Muy bien. Ya vimos que lo podemos ver en un dispositivo como manómetro, como un GPS, como un instrumento que es una válvula, ¿ok? En este caso que ya vimos, lo que viene siendo un medidor de corriente, un amperímetro, ¿ok? Entonces vemos cómo la aplicación es variada. Entonces el vocabulario que te estoy presentando puede ser aplicado a cualquier producto de cualquier área, sea que estés en la industria de la manufactura, que seas ingeniero civil, que seas arquitecto, que seas ingeniero de proceso como un servidor, que seas ingeniero industrial. Todo es aplicado a tu área, ¿ok? De trabajo. Yo te estoy dando el vocabulario esencial de manera general y la aplicación pues ya va a ser directa en el área que te estés desempeñando. Vamos a ver este ejemplo, ¿ok? Con lo que es un separador, ¿ok? Te estoy mostrando varios ejemplos, los puedes repasar porque vas a tener el contenido de esta presentación disponible en línea y el video también para que lo cheques. So, separator. So, what is the main function? To allow the separation of hydrocarbon mixtures into liquid and gas streams. To allow the separation of hydrocarbon mixtures into liquid and gas streams. Permitir, ahí está el otro verbo que vimos, permitir la separación de mezclas de hidrocarburos en corrientes líquidas y gaseosas. What are their applications? ¿Cuáles son sus aplicaciones de estos equipos? It is used in the oil and gas industry to separate well fluids. It is used in the oil and gas industry to separate well fluids. Es usado en la industria del gas y el petróleo para separar fluidos de pozo. And it may also be used to meter the well fluids. También es usado para medir los fluidos de pozo. It may also be used to meter the well fluids. Okay, también puede ser usado para medir los fluidos de pozo. Okay, used in the oil and gas industry, used to meter the well fluids. Meter, okay, además de ser la unidad de medida que tú conoces que es metro, también se usa como verbo para medir. Muy bien. Ahora, ya aprendimos el verbo, ya vamos a usar, lo puedo usar como verbo, como sustantivo, como adjetivo. Aprendimos otros verbos para explicar diferentes funciones que ya va a consistir en el caso específico de tu producto o tu servicio. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica para terminar esta lección. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de estos medidores de flujo de marca Kroll, ¿ok? Y aquí hay una pequeña descripción de este medidor de flujo y vamos a ver cómo podemos completar esta descripción. About our product, acerca de nuestro producto. The OMH model is blank, measure flows at high pressures, flows above 6,000 pounds and up to 14,000 pounds. Okay, so the OMH model is blank, measure flows at high pressures. El modelo OMH es... ¿Qué faltaría ir? ¿Qué verbo vimos al principio que se utiliza? It is used to measure flows at high pressure. ¿Ok? Es usado para medir flujos a altas presiones. Used to measure. Muy bien, recuerda, este es el verbo básico que vimos. Muy bien. Función. Function. The flow meters can blank any type of fluid. These flow meters can blank any type of fluid. Estos medidores de flujo pueden cualquier tipo de fluido. Necesitamos un verbo. Pueden. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Vimos que hace este producto. Pues mide flujos. ¿Ok? Entonces, flow meters can measure any type of fluid. Flow meters can measure any type of fluid. Los medidores de flujo pueden medir cualquier tipo de fluido. Okay?
In order to blank a correct operation, they need to be lubricated and cleared of any kind of solid particles. In order to blank a correct operation, they need to be lubricated and cleared of any kind of solid particles. In order to, para una correcta operación, necesitan ser lubricados y despejados o limpiados de cualquier tipo de partículas sólidas. Para asegurar una correcta operación, necesitan ser lubricados y limpiados de cualquier partícula sólida. Entonces, in order to ensure a correct operation, they need to be lubricated and cleared of any kind of solid particles. Y la última, the movement sensors, porque tienen medidores de movimiento, are blank detecting the direction of a fluid. So, if an amount of fluid flows back, it will automatically detect it. So the movement sensors are blank detecting the direction of a fluid. So if an amount of fluid flows back, it will automatically detect it. Los sensores de movimiento ¿son qué? Son usados para detectar la dirección del fluido, muy bien. Así que si alguna cantidad de fluido se va de regreso, fluye de regreso, será automáticamente detectada. Entonces utilizamos la otra forma del verbo used. Are used for detecting. Muy bien. Y tenemos aquí las respuestas para que las pueda checar. Muy bien. The OMG model is used to measure flows at high pressures. These flow meters can measure any type of fluid. In order to ensure or provide a correct operation, they need to be lubricated. Y la última, the movement sensors are used for detecting the direction of a fluid. Entonces vemos entonces cómo pues ya pusimos en práctica esta pequeña práctica para repasar lo que aprendimos en esta clase, los conceptos del vocabulario. Si tienes preguntas, pues bueno, ya sabes que nos puedes contactar al correo que ves en pantalla, también por WhatsApp. Recuerda que estamos interactuando por WhatsApp, por ahí me puedes contactar también con tus preguntas, ¿ok? O en la sección de discusiones, ¿ok? De esta plataforma también ahí puedes dejar tu pregunta. Muy bien, yo te veo en la siguiente lección número 4, ¿ok? Para entonces aplicar todo esto que vimos y aprendas a expresarte todavía mucho mejor en inglés. Nos vemos.